¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente en este mi canal. Los saluda como siempre Ricardo Edwin Romero desde esta bella ciudad y ahora más fresca ciudad de Miami, aquí en el sur de la Florida. Qué bueno que estamos entrando o estamos terminando ya el verano, perdón, y, y ya se siente la frescura de la otra estación. Aunque aquí en Miami muchos que nos visitan nos dicen que el clima es básicamente el mismo, pero no, definitivamente no. El verano es sofocante, es realmente muy sofocante y la humedad es terrible. Claro que el que viene de vacaciones y está todo el tiempo en la playa, tal vez no lo siente, ¿no? Aunque yo voy a la playa, igual me ahogo. El agua caliente, bueno, como peruanos, limeños, acostumbrados a ese Pacífico, ese mar del Pacífico, que siempre es muy fresco, muy agradable en el verano. Uno se mete al mar y encuentra esas aguas frías y de verdad que se refresca. Cosa muy diferente me sucedió aquí las primeras veces que estuve en el mar Caribe. Era increíble, hacía calor, entonces uno se mete a refrescarse a la playa y lo que hace no refrescarte, tener más calor porque el agua es tibia. Pero ya me acostumbré, ya es increíble el cuerpo cómo se acostumbra. Y toda esta área de Miami y las islas del Caribe, que yo las conozco todas, toditas, no hay ninguna que se me ha escapado porque de acá de Miami es muy fácil, agarras un crucero y de frente te vas a seis, siete islas, Nassau, Bermudas, Jamaica, Seychelles, todas las islas pequeñas que hay por ahí, inclusive la Abadía, el lago de Haití, una área muy bonita de Royal Caribbean, es hermoso, pero todas esas playas, Puerto Rico, República Dominicana, la misma Cuba, todos tienen ese mismo mar y en todas esas playas yo me he bañado y le puedo asegurar que en el verano es caliente, el agua es caliente. Perdonen que me haya ido por otro lado. No se olviden de suscribirse al canal, poner el like, dejar algún comentario y compartan el video. Lo que está haciendo en estos últimos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la verdad es que yo creo que es una gran equivocación en el hecho de apoyar ya de una manera muy abierta a que se continúe el- la guerra entre Rusia y Ucrania. Y obviamente se está inclinando bastante abiertamente, ya digo, para Ucrania. Cosa que ha sido un cambio rotundo, ¿no? De 180 grados. Eh, recordemos cuando vino la primera vez en esa reunión que tuvo con Zelensky, Donald Trump, Zelensky, pues un tipo que parece que se acababa de disparar algunas de esas sustancias que tanto le agradan a él y que es muy conocido en el ambiente político de Occidente, ¿no? Pero parece que la gran mayoría es una, es una rutina y una costumbre de la gran mayoría, ya pudimos apreciar la vez pasada con los paquetitos que escondía el, el mandatario de Alemania junto en esa reunión que estuvo con Macron, con Steinmeier, el primer ministro inglés, y otro más que había ahí, y estaban escondiendo las sustancias. Parece que eso muy común, desgraciadamente, en ese mundo político. Pero se puso bravuco el señor Zelensky, que tuvo que intervenir el vicepresidente J.D. Vance, recordarán ustedes,
lo paró de cabeza, lo tuvo que ubicar, le dijo que usted está perdiendo una guerra, están muriendo cientos de miles de sus soldados y usted obviamente metido en sus eh, aspiraciones políticas y las otras aspiraciones también, no le dijo eso, ¿no? Pero eh, no, si no cuenta con el apoyo de nosotros, pues sepa usted que va a perder y va a seguir perdiendo miles de hombres. Entonces, no es bueno que usted venga con esa prepotencia y tuvo que ponerlo, ubicarlo, ponerlo en su sitio a- al pequeño Zelensky, que él cree que por esa voz que tiene, con ese ronquido de voz que tiene, ese propio de las mafias, la verdad, las grandes mafias del antiguo Chicago. Pero bueno, en esta oportunidad el presidente de Donald Trump ha inclusive eh, se ha referido en términos bastante peyorativos con la Gran Rusia, siendo que es un tigre de papel, aunque después dijo que se había equivocado al poner ese nombre y que nunca más que nunca lo iba a volver a repetir. Pero bueno, cuando uno dice las cosas, pues ya las cosas quedan. ¿Por qué no estamos de acuerdo nosotros? ¿Por qué no estoy de acuerdo yo con el presidente Trump en esta oportunidad? Y están apareciendo algunas otras también que en su momento los voy a analizar. Porque el, el mundo intelectual y el mundo informativo honesto sabe perfectamente que todo este conflicto entre Ucrania y Rusia lo ha ocasionado los Estados Unidos. Por eso es que Trump a cada momento dice, esta no ha sido mi guerra, esta es una guerra de Biden. Y tiene razón, esta es una guerra de Biden y si vamos más atrás, de Obama y de Clinton también, porque desde ese entonces en que el presidente Putin quiso entrar, ya lo dije alguna vez, quiso entrar a la OTAN y no se le permitió, y después los Estados Unidos han estado empujando a la OTAN para que sigan expandiéndose eh, hacia el este, acercándose a Rusia, y sabemos que después del Tratado de Minsk cuando la Unión Soviética prácticamente quedó disuelta, uno de los acápites de ese tratado justamente decía que la OTAN no se iba a expandir ni un milímetro hacia el este, acercándose a a los rusos. Y, y sabemos pues que los Estados Unidos empujaron poco a poco, a, poniendo a países que no deberían pertenecer a la OTAN como Lituania, Letonia, Estonia, eh, y bueno, y después ya estaban queriendo acercarse mucho más y con un país mucho más grande como Ucrania. Putin en su momento dijo que no deberían hacerlo porque están poniendo, si Ucrania entra a la OTAN y después eh, de haberse anexado los ucranianos a Rusia, porque los ucranianos eran mayormente rusos, más del 80% de los ucranianos eran netamente rusos y todos hablaban el idioma ruso y se sentían rusos, no se sentían ucranianos. Por eso que en el plebiscito que hicieron, ellos ganaron la adhesión hacia los rusos. No es que Putin los haya obligado o los rusos los hayan obligado a- a la península de Ucrania o lo hayan invadido a fuerza de tanques y aviones para para que regresen a la Gran Rusia. Todo lo contrario. Eh, Eso fue de cierta forma eh, gracias al plebiscito, que es lo que ellos decidieron. Y por eso que no hubo ningún tipo de confrontación ni enfrentamiento. Pero en esta oportunidad los americanos estaban empujando para que Ucrania también entre a la OTAN y obviamente los de la OTAN que siempre eh, quieren
de alguna forma ver destruida Rusia para que, ya lo he explicado también en alguna oportunidad, para apoderarse de todas las riquezas naturales que tiene Rusia. Pero, pero lamentablemente, yo no sé cuál es el criterio eh, de los señores de la vieja Europa, bajo qué paradigmas ellos intentan destruir a Rusia cuando saben que Rusia es un país grande, muy poderoso. Hasta hace poco, cuando eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues eran los dos países más poderosos junto con los Estados Unidos en el mundo. Entonces, obviamente, después que quedó disuelta, ¿cierto? Perdió todo su gran poderío que tenía, pero aún mantiene los recursos naturales, aún mantiene el poderío militar, nunca perdió el poderío militar, aún mantiene eh, la potencia bélica siempre, muchos dicen por encima de los Estados Unidos, otros dicen a la par de los Estados Unidos. No soy un experto militar para discutir eso, pero obviamente si está a la par que los Estados Unidos, pues ya es un país poderoso. Entonces, y ninguno de los miembros de la vieja Europa, pues ni siquiera se le aproxima no le llega ni a los talones, vamos a decir, a los rusos. Los alemanes están completamente en cero, ahora están tratando de querer armarse para dentro de 5 años, igual los, los, los franceses y los ingleses, hablando de los países que antes destacaban mucho en Europa, ¿no? Y también me parece hipócrita que ellos acusen a... es que no tiene sentido, porque todo lo que sucede acá no tiene sentido. Mire, primero dicen que Rusia está perdiendo la guerra. Y después dice que tienen que armarse porque Rusia los va a invadir. Si un país que está perdiendo con Ucrania, que es un país, sí, débil, en este momento le está mostrando cierta resistencia a los rusos porque Rusia no está, no está enfrentándose a Ucrania solamente, se está enfrentando a toda la Unión Europea más el apoyo de los Estados Unidos, o sea, es Occidente, bajo el eufemismo o bajo la carátula, vamos a decir, de Ucrania. Entonces, si dicen que, que Rusia está perdiendo, no va a perder, después dicen que Rusia después de Ucrania va a seguir con otros países. Pero si está perdiendo con Ucrania, ¿qué temor puede entender de que va a invadir algún otro país? Y después dicen, no, que tenemos que prepararnos para dentro de 5 años porque, o más o menos hay que estar listo en unos 5 años sin tener un nuevo ejército nosotros, un ejército de la OTAN, un ejército europeo. Entonces, es un cinismo extremo, en realidad. Si Rusia quisiera invadirlos, pues los invadiría ahora, ¿no? O sea, no son bobos, no son tontos. Si saben que los europeos no tienen ningún tipo de armamento que le pueda hacer frente, entonces los invadirían. Si realmente quisieran, los invadirían, creo yo. Y los rusos no van a esperar a que dentro de 5 años eh, los alemanes, los franceses, los ingleses puedan tener algo como que los rusos van a quedar estancados, ¿no? Puedan tener algo de poder bélico, entonces ahí ellos sí se van a poder defender frente a los rusos. Entonces los rusos van a decir, bueno, ya les esperé los 5 años, ya están ustedes listos, entonces ahora los voy a enfrentar. Es que todo esto no es más que una propaganda de la vieja Europa que, que en sus sueños de opio, vamos a decir así, eh, quiere ver a Rusia destruida. Y la verdad es que con el presidente Putin va a ser bien difícil, ¿no? Porque actualmente Rusia, a pesar de la guerra, a pesar de que le han congelado 350.000 millones de dólares, y aún así mantiene una economía muy estable, con todas las sanciones que le han dado a los rusos, porque han sabido diversificar su economía y se ha, muy inteligentemente Vladimir Putin, y lo digo abiertamente, porque Vladimir Putin es un tipo muy inteligente, y para aquellos eh, unos que hicieron unos comentarios estúpidos, la verdad, que dicen que Putin es izquierdista y que Putin es zurdo, y Putin no es ni izquierdista ni socialista, él es nacionalista.
si él se enfrentó justamente a los socialistas en Rusia, en su país. Él es para nada, más bien la, la mayoría o toda Europa, que son gobernantes wokistas, defensores de muchos zurdos socialistas, ellos sí están en contra de Vladimir Putin porque Putin es un conservador a rabiar, de principios eh, y de moral cristiana. Es un hombre de fe, cosa que el resto de Europa la ha perdido. Por eso es es la gran debilidad y la gran y eso es lo que la gran debilidad de Europa, que, que, que de alguna manera ya son países que han perdido su identidad nacional. Ahora, ustedes están viendo una noticia, mis amigos. ¿Qué están haciendo los ingleses? Están queriendo hacer leyes, están queriendo expulsar ahora a, a los inmigrantes de su país, igual están queriendo hacer los alemanes, igual seguramente van a empezar a hacer los franceses. Pero yo siempre digo, es too late, y es muy tarde, demasiado tarde. Han visto, eh, Londres es un país, es una ciudad islámica, musulmanes por todos lados. Ahí está la prueba. Razik, el último, antes de, antes de este primer ministro, de origen indio, en Inglaterra. Y tienen alcaldes, tienen congresistas, al margen de la inmigración negra, que también están llenos, igual los franceses, y igual los alemanes. Entonces ya han perdido su identidad, ya han perdido su cultura. Entonces son países. ¿Usted cree que a los africanos que viven en Inglaterra, los islámicos, ellos lo que quieren es vivir con sus propias costumbres y con su propia identidad? Han trasladado todo lo que ellos son a un país distinto. Eso es todo. Pero siguen siendo los mismos, bajo la venia y bajo el permiso de estos políticos wokistas, tanto de Europa, Inglaterra, Alemania y la misma Italia. Meloni no defraudó. Meloni llegó a la presidencia de Italia ofreciendo el oro y el moro, que iba a poner un orden en cuanto a la inmigración africana que llegaba a sus países, y el resto de la inmigración que no podemos estar manteniendo porque los déficits fiscales que tienen todos esos países de Europa, ya lo he dicho yo no porque sea ni simplemente porque me informo y no estoy como tantos con los ojos vendados, tantos zurdos que solamente ven la información que viene de su lado y por eso es que los engañan, por eso es que lo vuelven estúpidos. Hay mucha gente que yo conozco, algunos conocidos y amistades mías, pero que son socialistas, son zurdos, son caviares, y yo le digo, pero tú has visto la otra información. No, 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 yo no me preocupo en ver la información que no sea de izquierda y que no sea la que me gusta, porque el resto es mentira. Eso, esa es la respuesta que te dan. Están encerrados en, en lo que ellos quieren escuchar, en lo que ellos quieren oír. Entonces, y son supuestamente personas que tienen cierta preparación, ciertos estudios. Imagínense el resto. Entonces, toda esa gente, prácticamente todos ellos, han estado, ahora están pagando las consecuencias. Entonces, toda esta gente, todos estos políticos odian a Putin, porque Putin puso las reglas. Esa es otra de las cosas que tiene Rusia. Rusia, no, Rusia tiene su cultura intacta, su identidad rusa la tiene intacta. Ahí no hay eh, africanos que vienen a vivir de gobierno o latinos eh, vagos y delincuentes que han entrado a Rusia a hacer lo que le da a suyas. No, para nada, señores.
ahí está la prueba. Vaya usted a San Petersburgo y métase a Moscú y entre a los metros nada más para que vean la diferencia. Son unos museos, los metros donde la gente se moviliza, va de una ciudad a otra. Una limpieza, una pulcritud y una belleza. Vaya usted al museo perdón, al, al metro, al subway de Nueva York. Una asquerosidad. Al de Chicago, otra asquerosidad. De las principales ciudades de los Estados Unidos, es una asquerosidad. Y de Europa, ni qué decir. El de España, una asquerosidad también. Que me disculpen los españoles. Entonces, todos esos países que están manteniendo intacta su cultura son los que van a llegar y de alguna manera van a llegar o van a mantener su, ¿cómo se llama? Su liderazgo a nivel regional, ya sea los chinos, ya sea los rusos, ya sea los hindúes. Como les dije en el video anterior, Estados Unidos va a seguir siendo potencia, pero va a ser la segunda potencia. Primera potencia va a ser en los próximos años, ya dentro de muy poco, China, Estados Unidos, Rusia y cuidado, ¿sabe quién es el otro? India. Acuérdense que son casi, ya es la población más numerosa en el mundo, junto con los chinos. Por eso que el BRIC los ha asustado, no solamente a los Estados Unidos, sino a todo Occidente. Por eso es que de alguna manera quieren derrumbar y ellos piensan, dicen, vamos a eliminar a los rusos, vamos a debilitar a los rusos, vamos a, vamos a desgastar en esta guerra, con Ucrania, en este conflicto, en este enfrentamiento. Y después vamos a seguir con China. Pero señores, ¿ustedes creen que esos políticos que están en Europa y esos políticos que hay aquí en Estados Unidos, Trump vino a salvarnos, a desentar la política, a pesar de sus equivocaciones, o sea, como la de esta y la otra equivocación de Trump es el, el apoyo que yo no entiendo, el apoyo eh, irrestricto que le ha dado y le da a los israelíes, a los judíos. Esos son los big mistakes, como dicen aquí en inglés, los grandes errores, las grandes equivocaciones de Donald Trump, en mi opinión. El apoyar esta absurda guerra, pensando que de alguna manera van a eh, debilitar o van a lograr eliminar o, o desintegrar a Rusia y después a continuar con los chinos. Los chinos con esa disciplina que tienen, los rusos igual, y con la ventaja de que no han perdido su identidad, no han perdido su identidad cultural, va a ser bien difícil, señores. Como yo siempre lo he dicho, la disciplina no lo es todo. Un país disciplinado es como una familia que tiene cierta disciplina. Los hijos tienen que respetar a los padres. Los hijos menores tienen que respetar a los hijos. Los hermanos menores tienen que respetar a los hermanos mayores. Eso viene de familia, eso tiene que empezar en la familia y se tiene que también que reflejar en la sociedad. Cosa que no, en este momento, pues la generación idiota, como los llama a la generación Z, bueno, Agustín Laje no los llama así, pero yo sí lo llamo así, porque es la verdad. Estos muchachos que es vergonzoso que pero bueno, a ellos es la primera generación que el coeficiente intelectual es menor de los hijos a los padres. Imagínense. Pero bueno, para no desviarnos y para terminar el tema de Trump y, y- y la equivocación que está haciendo respaldando y queriéndole mandar los misiles Tomahawk, aunque yo dudo que se llegue a concretar, pero bueno, hay que esperar porque con Trump en realidad nunca se sabe nada. Pero ya lo ha dicho Vladimir Putin, que son otras cosas que la prensa, bueno, la prensa mermelera, como le dicen en mi país, en Perú, esa prensa que es básicamente izquierdista, zurda, wokista, que hacen sus millones,
en base a las migajas que le dan a las, organizaciones eh, zurdas que hay por el mundo, tipo IDL de Gorriti en Perú. Entonces, y ellos son los que de alguna forma le manejan la información y, y dicen lo que ellos les ordenan, porque son los jefes, que son los que pagan a estas ONG, ¿no? Organizaciones supuestamente sin fines de lucro. Pero ya lo ha dicho Trump, va a ir de lleno contra todas estas organizaciones que sueltan millones de dólares para desestabilizar de alguna manera y a los países y también cometer sus fechorías e inclusive asesinatos como lo que ha estado ocurriendo en Latinoamérica y aquí también en Estados Unidos con nuestro gran Charlie Kirk. Caramba, que un buen muchacho. Bueno amigos, espero que estén bien. No se olviden por favor de suscribirse al canal, dejarme un like, compartir el video y nos estamos viendo ya en un próximo programa. Que estén bien. Saludos.